es un templo. Y una verdad como un templo es que ser joven y ser de Caja Rural Central significa tenerlo todo gratis sin gastos ni comisiones. Además de que puedes disfrutar de sorteos, promociones y descuentos, entre otras cosas. Caja Rural Central. Más verdades en www.verdadescomotemplos.com. 12 de la mañana, 48 minutos. Estamos ya con Pepe López Garrido. Él es diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Os anunciábamos antes que íbamos a hablar de la bajada de impuestos que ha anunciado el Gobierno para, sobre todo, el IRPF, ¿no? Vamos a centrarnos en esto, aunque también se anunciaba el impuesto de sociedades que iba a bajar, también en este caso las cotizaciones para los autónomos. Pepe, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, y a todos los oyentes de bienvenido. Muchísimas gracias. He de decirle, y yo sé que, hombre, ya que está usted aquí explicándonos esto, es algo positivo, ¿no? Para los oyentes hablar con un diputado. No solemos tener la suerte de escuchar a diputados, ni menos del Partido Popular, por aquí, sobre todo en los últimos años, que andaban ustedes subiendo impuestos y no venían a explicarnos las subidas. Pues, era más difícil, evidentemente. Pues porque no me han invitado, porque yo con subidas de impuestos he estado en Novelda, he estado en Guardamar, he estado explicando la situación. Cuesta más. Ya le digo yo que invitados siempre están los diputados, y nos ha costado contar con la opinión de los diputados del Partido Popular cuando se subían los impuestos. Pues yo le hablo en primera persona, no sé de otros, pero incluso sus compañeros de Cadena Ser Alicante me han tenido con la reforma laboral, con subidas de impuestos, y he estado con ellos cada vez que me han invitado. En Alicante han tenido más suerte. A nosotros nos cuesta, es verdad que cuando hay elecciones sí que se suelen pasar, no solo de ustedes, todos los partidos políticos por los medios de comunicación, hay turnés, pero bueno, dicho todo esto, que además aquí está el diputado para explicarlo, y la primera teníamos que decírsela así, porque nos ha anunciado una bajada del IRPF para los próximos años. Cuéntenos en qué va a consistir, quiénes van a ser los beneficiarios y en fin, cuáles son las cuantías, para hacernos un poco los cálculos cada uno con nuestras nóminas. Bueno, los beneficiarios vamos a ser la gran mayoría de los contribuyentes españoles. Yo no quiero dejar de hablar, puesto que el tema hoy es la bajada, la reforma fiscal, que no es tan solo una bajada de impuestos, es una bajada de impuestos, pero orientada a la mayor generación de riqueza y la mayor generación de empleo, porque todas las cantidades económicas que se quedan en los bolsillos, tanto de las empresas, sociedades, como de las personas físicas, contribuyentes, empleados, asalariados, incluyo también a los autónomos, que son personas físicas y no son asalariados, sino que trabajan por su cuenta, pues van a ser 9.000 millones de euros de mayor liquidez que quedan en los bolsillos de todos estos contribuyentes, y que lo que pretende, por eso digo que no es solo rebajar, no es tan solo que se ingresen 9.000 millones de euros menos, sino que esos 9.000 millones de euros se traduzcan en inversión de las empresas y en consumo o inversión o ahorro de los contribuyentes, ¿no? Y creemos que con esto, además, vamos a favorecer pues que en este ciclo económico que empezamos a remontar, que empezamos a cambiar el panorama económico del país, pues que redunde en una mayor creación de empleo y una mayor generación de riqueza. Pero yo creo que no debemos olvidar, y Juan Pablo ha empezado usted el programa hablando de las subidas de impuestos, yo no quiero eludir el hecho de que tuvimos que subir los impuestos y por qué tuvimos que subirlos. Nosotros llevamos ya 7 años, quizás largos, pero 7 años fácilmente, yo creo que todos coincidiremos, de crisis. Los últimos 4 años del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fueron años, primero, de negar la evidencia, de negar la realidad de que nos introducíamos en una crisis económica. Yo les quiero recordar a los oyentes que hasta muy entrados en el año 2008, en una entrevista en un medio televisivo nacional y ante la insistencia de 3 periodistas, compañeros suyos... Antena 3, ¿no? Efectivamente. Pues fue la primera vez, estábamos ya a finales del año 2008, cuando el anterior presidente del gobierno dijo, bueno, si ustedes se empeñan, hablaré de crisis, porque él hablaba de otras cosas, ¿no? Bien, en esos 4 últimos años de gobierno socialista, la deuda del Estado, de España, se multiplicó por 2. Tanto Felipe González como José María Aznar habían mantenido los niveles de deuda en torno a los 300 y pico mil millones de euros, 400.000 millones de euros. Nos situamos en más de 800.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque un año tras otro, a base de negar la crisis y de, por tanto, si niegas una enfermedad, no aplicas el tratamiento, de no aplicar medidas económicas, pues en esos 4 años nos fuimos sumergiendo en un déficit excesivo,
un año tras otro. 8%, 11%, 9% de nuevo. El último año, año 2011, el gobierno socialista se había comprometido con la Unión Europea a un déficit del 6%. Eso era lo que estaba en el programa que había firmado, porque en el 2011 nos abrieron un expediente de déficit excesivo. Bien, ese déficit del 6% se fue al 9%. Y la diferencia del 6 al 9 no es un 3%, son 3 puntos, pero no es un 3%, es un 50% de diferencia. Donde teníamos que tener un déficit de 60.000 millones de euros, fueron 90.000 millones de euros. Cuando el Partido Popular llega al gobierno se encuentra no solo con que el déficit prometido no era tal, era un 50% más, eran 90.000 millones, sino que además había facturas por pagar en Fomento, en Sanidad, en casi todos los ministerios. Necesariamente, nosotros desde luego le aseguro, Juan Pablo, que no tenemos en nuestro ADN la voluntad de subir impuestos, todo lo contrario. Nosotros somos partidarios, por supuesto no de eliminar los impuestos, el estado de bienestar hay que sostenerlo, pero en la medida de lo posible reducirlos para que se produzca el fenómeno que pretendemos, es decir, que haya más empleo, que haya más contribuyentes, que haya más riqueza, que como hay más riqueza se pague más sobre esa riqueza y que por tanto podamos cubrir con unos impuestos más bajos, podamos cubrir las necesidades del sistema. Por eso, cuando llegamos al gobierno a finales del 2011, nos encontramos con lo que nos encontramos y las primeras medidas fueron las que no se tomaron en su momento, es decir, subir los impuestos para poder afrontar el enorme déficit, la enorme deuda y sobre todo para poder afrontar el gasto social. Porque teníamos más desempleados que nunca, teníamos también más pensionistas, teníamos más gente necesitada, más familias que necesitaban ayuda y lo que tampoco nadie discute, y yo tengo documentos de propio David Taguas, que como usted sabe recientemente fallecido, tristemente fallecido porque era un gran economista, jefe de la oficina económica de Zapatero, pues el propio David Taguas tiene un magnífico tratado en el que habla de la evolución del gasto social en esos años y cómo el gasto social siguió creciendo porque pudimos hacer frente. Claro, porque había que pagar el paro, básicamente. Por supuesto, por eso crece tanto. Pero había que subir los impuestos para poder pagar el paro. Hecha una vez esta memoria justificativa de por qué subieron los impuestos a lo que nos toca, que por cierto, las comunidades autónomas, muchas gobernadas del PP, también tienen parte de culpa en aquel déficit, que hacía usted de alusión. Que luego apareció más del que había. Pero dicho todo esto... Un momento, el déficit que nos daba la ministra Salgado del 6% incluía las comunidades autónomas. Cuando nos vamos a 9, incluyendo las comunidades autónomas, es porque el gobierno no ha dado la cifra correcta. Desde luego, el gobierno no tiene, y más sobre todo en aquella... cabezonería de no reconocer que había crisis, no sé por qué lo hicieron, yo creo que se metieron ahí, pero sí que es cierto que muchas comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas del Partido Popular, pues estaban en esa misma carrera del déficit. Si le parece, hablamos ya de esta reforma del IRPF principalmente. Nos van a cobrar menos la nueva declaración del año que viene, vamos a tener que cotizar menos. Cuéntenos un poquito cuáles van a ser los detalles de esta reforma, porque hay algunos que dicen que incluso van a tener que pagar más. ¿Esto es cierto? Pues los datos de que dispongo nos dicen que no. Vamos a empezar. Hay 1.600.000 contribuyentes en España que van a dejar de tributar en el IRPF. De ellos, 750.000 directamente, que son los que tienen unos ingresos inferiores a 12.000 euros al año. A partir del 1 de enero del 2015 ni siquiera se les va a practicar retención. Es decir, 1.600.000 que dejan de tributar en el IRPF y esos 750.000 que ya ni se les retiene. De ese 1.600.000, 190.000 están en la Comunidad Valenciana y 60.000 están en la provincia de Alicante. 60.000 contribuyentes de la provincia de Alicante van a dejar de tributar en el impuesto sobre la renta. Y además, de esos 60.000, hay 28.000 que forman parte de esos otros que les decía que ya se van a encontrar en la nómina de enero con que no se les practica retención. En la provincia de Alicante, si ya va a haber 60.000 que no tributarán, hay 28.000 que no van a tener retención, con lo cual se van a encontrar con una nómina algo más desahogada. Sí, no vamos a decir que vaya a ser, no va a ser una... Bueno, además no va a duplicar el sueldo. Son 2 años, ¿no? Es decir, que ustedes lo han planteado en mitad de este curso 2000... Sería ya para 2015, 2014, pero para 2015 y luego 2016. Y 2016, efectivamente. A esto que hacía referencia. En el 2015, por ejemplo, por aquello de quiénes pagan más o quiénes pagan menos. Mire, los trabajadores que cobraban hasta 12.450 euros
Con el gobierno socialista pagaban un 24%. Con la subida de impuestos del Partido Popular tuvieron que pagar un 0,7 puntos más, 24,7. Con esta reforma fiscal, en el año 2016, bajarán al 19%. Es decir, les quitan 5 puntos. 5 puntos. 5 puntos a quienes menos ganan. Añado que esos 5 puntos los tendrán que pagar, esos 5 puntos menos, es decir, ese 19% los tendrán que pagar quienes, teniendo esos ingresos, por ejemplo, no tienen ningún tipo de carga familiar, no tienen hijos, no tienen personas mayores a cargo, no tienen una persona discapacitada a su cargo en casa, porque tan pronto no estamos hablando de una familia, como quiera que también subimos los mínimos exentos, también subimos los mínimos exentos por hijos y también los personales, en ese momento, aunque el tipo sea ese 19%, se van a encontrar, como decía antes, con que no tienen que pagar el impuesto, por cuanto la subida de mínimos exentos les va a beneficiar. ¿Qué ocurre con los que más ganan? En el caso de los que cobran más de 60.000 euros al año. Bien, el Partido Socialista, con el último gobierno socialista, pagaban el 45%. Y es cierto, en el gobierno del Partido Popular les hizo pagar bastante más. Le subimos 7 puntos. Y están pagando en estos momentos el 52%. Personas que ganan más de 60.000 euros. Consideramos que quienes más ganaban también tenían más capacidad para tributar, más capacidad para aportar al sostenimiento del estado de bienestar. Bien, dentro de 2 años, ya en el año 2015, ese 52 baja al 47 y en el año 2016 lo dejaremos tal y como estaba cuando gobernaba el Partido Socialista, que es un 45%. La reforma tributaria pretende, una vez hemos alcanzado, después de un año completo y todos los meses de 2014, hemos alcanzado una mejora de la situación del desempleo, estamos creando empleo, modestamente. Todavía no es suficiente, todavía hace falta seguir trabajando, pero llevamos ya crecimiento en el empleo todo el año 2013 y los meses que llevamos de 2014. Bien, con los ajustes, con las reformas económicas que se han producido, el Estado está ingresando ya, por vía impositiva, el 38-39% del PIB. Ya lo tiene como ingresos. El compromiso del Partido Popular es que, puesto que ya hemos garantizado el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, podemos dedicar un 1% del PIB. Esos 9.000 millones de euros vienen a ser un 1% del PIB. Podemos dedicarlo a que esté ese 1% en los bolsillos de los contribuyentes y no en las arcas del Estado. Luego seguimos hablando con usted, que llegamos a las noticias de la 1 y le seguimos preguntando por esta reforma y por algunos asuntos polémicos que le han también acompañado. Hoy día en Canarias volvemos a Navarra. Para esta hora está prevista la crecida máxima del río Baztán, lo que podría complicar aún más la situación en la